Ya está, ¿bien? Entonces, continuemos. Está un poco lento, pero pues bueno. Bueno, no me quiso funcionar. Voy a crear otra. Bien, entonces nosotros partíamos de que teníamos unas ecuaciones que podían ser caracterizadas como fasores. Si esas ecuaciones son caracterizadas como fasores, nosotros inmediatamente nos vamos a que esas ecuaciones de Maxwell quedarán de la siguiente manera. Entonces, nabla cruz E igual a menos mu j omega h, nabla cruz h exactamente igual a j omega epsilon por el campo eléctrico. Esto de las anteriores ecuaciones que acabamos de observar, más la conductividad eléctrica por el campo eléctrico. Por ahí ya empezamos a ver algunas cosas. La facilidad con que se convierte esta ecuación es que me permite básicamente meter el campo eléctrico en una sola ecuación, en un solo valor como campo vectorial. Me va a quedar conductividad más J omega epsilon. Así que el campo magnético varía en función de la conductividad e incluso de su permeabilidad, de su permitividad eléctrica y de su frecuencia de trabajo. Ya las otras dos no les va a pasar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos trabajando con una onda que se está descargando por sí misma, es decir, no hay fenómenos transitorios, nosotros podemos decir que ρ sub b es cero. ¿Listo? Es decir, no tenemos una fuente de carga constante. Si eso ocurre, a nosotros se nos resuelve un poco la vida. ¿Por qué razón? Observen si hacemos el triple producto vectorial. Esto equivale a hacer el triple producto vectorial. El triple producto vectorial de una ecuación de onda significaría colocar en la parte izquierda un producto vectorial a esas dos ecuaciones. Eso me llevaría a que esto va a dar nabla cruz mu j omega h. Como mu, j y omega son números, no son vectores, pues no van a ser parte de esa álgebra vectorial, así que van a estar por fuera. Entonces me queda menos mu, j, omega, nabla, cruz, h. Listo, ahí está bien. De modo tal que si ustedes observan, nabla, cruz, h, es esto. Entonces reemplazo eso por esto. Así que esto se me va a convertir en menos mu, bueno, ordenémoslo, j multiplicado por omega, multiplicado por mu, por nabla cruz h. Para mi caso, se convierte en sigma más j omega epsilon multiplicado por e. Y observen lo que acabo de hallar. Encontré una ecuación que me relaciona directamente campo eléctrico con campo eléctrico. Algunos físicos que tuviesen un poco más de tiempo para hacer estos despejes encontraron que la identidad del nabla cruz E de forma vectorial viene dada como nabla de nabla.e
Es decir, el gradiente del producto vectorial habla al cuadrado de E. Observen este resultado. Esa identidad vectorial no es, solamente tienen que usarla, tiene una característica. Nabla.e es exactamente nabla.e. Pero en el momento en que nosotros dijimos que está viajando la onda o que tiene un viaje, no está convirtiéndose en ningún tipo de carga, no se está acumulando carga en algún determinado momento y nada por el estilo, se convierte en cero. Con lo cual, llevamos a una ecuación a que esto de acá ya lo tenemos caracterizado. Me queda menos nabla cuadrado de, ¿cierto? Más, este lo pasamos al otro lado, j omega mu multiplica sigma más j omega epsilon por el campo eléctrico es igual a 0. Esto que ustedes acaban de observar es básicamente lo que nosotros conocemos como la ecuación de onda. ¿Qué tiene entre sus componentes? Aquí hay un componente de derivadas al cuadrado. Derivada en x, derivada en y, derivada en z en cartesianas, derivada en rho, derivada en phi, derivada en z en cilíndricas, derivada en r, derivada en θ, derivada en phi en coordenadas esféricas. Esto de acá tiene un nombre. Vamos a colocar la variable sigma al cuadrado, o k cuadrado, como ustedes quieran llamarlo. Y este es el valor de e. Así que esto se me restringe a que me va a quedar nabla cuadrado de e, cambio el sigma de estar igualado a 0, más menos, me da igual, menos sigma cuadrado por e igual a 0. Señores, ¿cómo resuelvo una ecuación diferencial homogénea parcial? Pregunta. Si alguien la puede responder inmediatamente, mucho mejor. ¿Cómo la resolvemos? Ecuación diferencial homogénea. Pues usando la de La de Se puede realizar por separación de variables. Laplaciano. O sea, sí. ¿Hay un laplaciano? pues sí, o sea, lo que Hay un laplaciano. Pero recuerden que el laplaciano siempre está igualado a 0, ¿no? No, el laplaciano nunca lo acompaña nada. Bien, ojo con eso. ¿Listo? Pero más que eso, establezcamos un poquito más de conversación antes de avanzar. Si ustedes observan, son una cantidad de ecuaciones matemáticas que lo que queremos es resolverlas. Primera característica, si nosotros hicimos la suposición de que esas eran exponenciales complejas, su solución, ¿sí?, no tiene otra opción, sino que ser una derivada doble es que también sea una exponencial compleja. ¿Cómo lo vemos? Muy sencillo. ¿Cómo resuelven ustedes la ecuación diferencial de dy derivada al cuadrado de y con respecto a x al cuadrado más k por y igual a 0? ¿Lo recuerdan? con los valores Ustedes dicen diferenciales. u es igual a... ¿Sí? Sí, una ecuación diferencial normal. De Sí. pronto, con variables separables ya les explico por qué funciona. ¿Bien? Entonces, si ustedes la separan o hacen separación de variables, lógicamente, a ustedes se les va a convertir este nabla cuadrado de en una derivada con respecto a x, en una derivada con respecto a y, en una derivada con respecto a z de quién. Y un campo eléctrico está en x, en y, en z. Más un valor, esto que es vectorial. Ojo, porque mire, esto es vectorial. ¿Listo? De campo eléctrico que es vectorial. Y si ustedes colocan una gama que la puedan diferenciar, es decir, una constante de propagación que pudiese diferenciar en X, en y en Z de forma general, ahorita vamos a mirar unos casos específicos, pues básicamente ustedes pueden hacer directamente una descomposición en variables separables. Dirección, magnitud, igual a 0, y obtienen una ecuación simple, una ecuación diferencial de segundo orden. Si ustedes hacen esto, inmediatamente van a obtener que esto les queda u al cuadrado más esto de acá al cuadrado, ¿no? K al cuadrado igual a 0
con lo cual U es igual a más o menos JK. Y cuando se devuelven, ustedes saben que esto, la ecuación integral de esto es una exponencial, así que esto me queda la más o menos JK por una constante. Supongamos que la constante que vamos a utilizar por más es A y la constante que vamos a utilizar por menos es B. Y ustedes saben que la suma de dos diferenciales, perdón, de dos exponenciales complejas, ¿ya? La suma de una sinusoidal, ¿cierto? Más una cosinusoidal. Bien. Cuando tenga que usar T o cuando tenga, bueno, aquí también me falta colocar cuál es la variable, pero cuando tengan que utilizar T, si ustedes suponen que aquí era T, mostraría esto era X, X, X. Si ustedes pueden suponer eso, pues entonces podrían agrupar eso en una gran ecuación diferencial que dependiera única y exclusivamente de su forma geométrica, porque no hemos hablado nada del tiempo. ¿Listo? Si eso se descompone en una gran ecuación diferencial, nosotros podemos decir que el campo eléctrico, como el campo magnético, es una ecuación que es exponencial, la solución de una onda, esto, que es una exponencial compleja. En un segundo coloco los resultados de reales. Una exponencial compleja. Voy a mantener los signos J, sigma, R como vector. ¿Por qué como vector? Para que ustedes sepan que va X, Y, Z más un valor B, que sería la constante, lógicamente de arranque o de frontera que ustedes deben colocar, por E a la menos J, K por R. ¿De acuerdo? E incluso, si ustedes olvidan los fasores, también van a encontrar que este campo solamente depende de X, Y y Z. Si ustedes la hacen de forma general para el tiempo, van a encontrar una ecuación del campo eléctrico que depende del tiempo. ¿Sí? Encuentran una solución similar a 1 e a la J omega T más a 2 por E a la menos J omega T. Si las combinan de forma separada, es decir, lo que va en un sentido versus lo que va en el otro sentido, ustedes saben efectivamente que nosotros solamente podemos tomar tiempos positivos, frecuencias positivas, así que esta es descartable. Y tenemos la combinación de estas tres ecuaciones. De aquí cuando ustedes combinen la multiplicación en esta solución, de estas dos, porque van a multiplicar las dos soluciones, esta solución y luego esta solución, pues van a encontrar que en los exponenciales va a haber un valor gamma R más J omega T y un valor menos gamma R más J omega T. Y estos valores es lo que ustedes, al descomponer los exponenciales y tomar solamente la parte real, se conoce como la solución de la ecuación de onda. Esa ecuación de onda ha sido trabajada durante mucho tiempo. Ustedes saben que pues es bastante complicado intentar a veces soluciones. En general lo resolvamos para ecuaciones de onda plana, que ya hacemos un poquito de referencia a qué hace la plana. Esta es una solución general, porque hay una solución general. Miren, aquí estamos hablando de propagación en todas las direcciones. Pero si nosotros tomamos una estandarización de cómo pudiésemos encapsular esa onda, en algún determinado momento seríamos capaces de decir que la onda va plana en una sola dirección. Se llama plana porque en lugar de depender de una sola dirección, depende por estandarización de la dirección Z. ¿Por qué depende de la dirección Z? Entonces, estandarizamos nosotros y ese tiene la particularidad de que hay variabilidad en todas las direcciones. Yo no quiero que haya variabilidad en todas las direcciones. Cuando hay variabilidad en todas las direcciones, yo llamo una onda oblicua. Voy a hacer un gráfico para que ustedes lo hagan, lo puedan observar. Si yo tomé una forma específica, supongamos para guiar una onda, y lo enviara así, yo podría
que la onda es plana si cumple las siguientes condiciones. Primero, el campo en la dirección Z única y exclusivamente depende de su sección transversal. ¿Bien? ¿Me hago entender? Es decir, si yo tomo unos ejes, vamos a dibujarlos bien, un segundo. X, Y y Z por estandarización en la dirección en la que viaja la onda. A partir de este momento, adaptamos como Z la estandarización de la dirección en la que viaja la onda. Decimos que el campo de Z, si solamente depende de las variables X y Y no hace movimientos vectoriales o variaciones vectoriales en función de su dirección Z, solo en su dirección Z, a esto lo llamamos onda plana. Por lo general se presentan fenómenos o se simula o hace referencia a fenómenos de fluidos que no son turbulentos, sino fluidos laminares. Esto se llama laminar. Es decir, después de un cierto tiempo ocurre esto, porque es posible hacer esa aproximación. Eso ocurre, o muy comúnmente pasa, en la propagación de señales cuando se separan de las antenas. Una vez han superado el campo cercano y entran al campo lejano, se comportan como un flujo laminar. Un flujo laminar electromagnético, es lo que llamamos onda plana. Pero a altas frecuencias, vamos a limitar esas altas frecuencias. Ese campo de Z va a depender de X, Y de Z. Bien, a esto lo llamamos una onda oblicua. ¿Cuándo utilizar uno o el otro fenómeno? Por lo general esto pasa con frecuencias mayores a los 100 GHz, donde utilizamos las tecnologías de muy alta frecuencia, y lo demás lo podemos caracterizar o aproximar por debajo de los 100 gigas. Entonces, ustedes ya intuirán qué aplicaciones encontramos en estos dos fenómenos. Oblicua. Los valores oblicuos hacen parte de los fenómenos ópticos. Mientras que todo lo que haga parte de la parte laminar hace referencia a todo lo que nosotros vamos a trabajar, que se llamaría microondas. Más o menos hasta ahí. Si eso es claro y la aplicación es bastante clara, pues nosotros lo único que tenemos que hacer de posición es que por más que el campo, mire el campo de propagación, así se va propagando la onda, varíe en Z, solamente va a depender de X y de Y. Y inicialmente solo vamos a trabajar con aplicaciones de onda plana. Las aplicaciones de onda oblicua que están en fibra óptica las tenemos incluidas dentro del curso, solo con onda plana. Bien, dudas, preguntas. Hasta el momento no. Continúo. Bueno, vamos más o menos, ¿no? Ya por lo menos se va anclando la teoría con la parte práctica. Listo, tan pronto terminemos este video, vamos a descansar 10 minutos. Venga, les digo cuánto nos debe quedar de grabación. Yo creo que ya muy poco. Continuamos con la clase. Si eso es cierto y nosotros podemos llevar a cabo una onda plana o modelar algo como una onda plana, lo vamos a poner en función de la vida real. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre. La onda se caracteriza, le puedo cambiar la E o la H, lo que ustedes quieran, para dar el mismo resultado, porque lo acompaña un valor, creo que es sigma, la letra, bien, que venía declarado o venía dado como J omega mu multiplicado por la conductividad más J omega epsilon. Bien, miremos los fenómenos. ¿Cómo se comportaría la onda plana en un conductor? Entonces, si la onda plana actuase sobre un conductor, a mí lo que me interesaría es la conductividad. ¿Lo observan? Tendríamos primero una conductividad que dependería del material y de cómo se fueran las condiciones, pero en realidad dependería de una conductividad. En este momento me interesa, no tanto. A mí lo que me interesa es cuál sería el comportamiento de una sigma o de una plana cuando esto ocurre sobre un dieléctrico.
Entonces, recordamos dos tipos de materiales, conductores y dieléctricos, definidos única y exclusivamente bajo el valor de la conductividad eléctrica. Hay un límite, como cuando nosotros tenemos un teorema de decisión de poder decidir cuándo es conductor y cuándo es eléctrico. Sin embargo, lo que uno hace en un teorema de decisión es dejar la parte conductora para el valor de sigma demasiado elevado y la parte dieléctrica en la parte de abajo para un valor bastante bajo. Es decir, en la parte dieléctrica la conductividad tiende a cero y en la parte conductora la conductividad tiende a infinito. Si eso es claro y tiende a cero, pues nosotros sabemos que esta parte va a ser despreciada. De modo tal que el sigma al cuadrado se me va a convertir en menos j cuadrado omega cuadrado mu por epsilon. ¿Me podrían recordar cuánto es j al cuadrado? No hay ni siquiera que preguntarlo, ofende, ¿no? Omega cuadrado mu por epsilon. Esto es lo que en una onda se conoce como el número de onda y obedece única y exclusivamente a cuando la onda plana va en el espacio libre. Si la onda plana va en el espacio libre, nosotros inmediatamente conocemos. Si llegamos a tener en cuenta sigma como un valor muy bajo pero existente, vamos a tener un sigma al cuadrado, que sería el punto intermedio incluso en los semiconductores, donde vamos a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Listo? Cuando esto sucede, la parte imaginaria, recuerden que aquí estamos hablando de una exponencial. ¿Listo? Una exponencial de j por sigma. Esto se va a convertir en una exponencial que va a tener un valor real y otra exponencial que va a tener un valor imaginario. Y ustedes ya saben cuál es el comportamiento de esto, ¿no? Eso sucede normalmente en una transferencia, es decir, arranca la potencia y al otro lado va a tender a disminuir. Como estos cálculos son difíciles de hacer, los hacemos, los tenemos en cuenta única y exclusivamente cuando agreguemos el material al simulador. En la parte eléctrica donde nos queremos aproximar, en esta parte que es donde nos queremos aproximar al resultado real, pues nosotros vamos a suponer que tenemos una onda plana con un omega cuadrado muy por epsilon. Y arranca la teoría y se divide en dos. ¿Qué es dividirlo en dos? Entonces, vamos a tener una teoría de líneas de transmisión y vamos a tener una teoría de guías de onda. ¿Listo? ¿En qué diferencia, en qué se radica dónde está la diferencia de ellos dos? Repasemos algunos conceptos. Primero, en líneas de transmisión, nosotros orientamos todo a trabajar en función de voltajes, corrientes. Es decir, yo ese campo eléctrico que lo puedo asociar con un voltaje, le coloco un modelo de líneas de transmisión, esto que lo conocemos de toda la vida, con una conductividad, ¿cierto? Que tiene un voltaje de entrada, tiene un voltaje de salida, una corriente de entrada, una corriente de salida, capacitancia, conductancia, resistencia e inductancia, cuya característica propia, ¿cierto? Puede ser entregada como la raíz cuadrada de R más J omega L sobre G más J omega C. Mientras que por los medios guiados, bien, vamos a tener un campo eléctrico, un campo magnético, un modelo que solamente sabemos qué es y depende de su geometría. ¿Listo? Este modelo que da solución a unas ecuaciones que nosotros como las ecuaciones del telegrafista, una derivadas, y este modelo que da respuesta a las ecuaciones de Helmholtz. ¿Listo? Con unas particularidades específicas. La impedancia que se calcula en estos medios guiados obedece a algo que conocemos como modos. Existen de tres tipos. Modos transversales magnéticos, transversales eléctricos, transversales electromagnéticos. Ahorita andamos un poco en eso, porque es interesante. De ahí es que podemos nosotros crear las
diferentes dispositivos de microondas, pero una impedancia que no es propia. Esta es propia de la línea porque depende de voltajes y corrientes. Y aunque no lo vea directamente con su parte real y su parte imaginaria, vea cuánto se atenúa y cuánto oscila la onda. Entonces, aquí vamos a tener una impedancia transversal electromagnética, transversal magnética y transversal eléctrica. ¿Dónde? Ojo con este concepto que les voy a dar a continuación. Todo lo que haga referencia a la transversal electromagnética es la impedancia propia. ¿Listo? Y ese es el anclaje entre las dos teorías. Calculamos la potencia, ¿listo? En las guías de onda como la integral doble de la densidad de potencia pariente vector de Poynting en un área que la potencia la calculaba aquí como B por I. Y aunque parezca lógico, las dos teorías son totalmente diferentes. ¿Por qué razón? Si nosotros tenemos dos resultados de este tipo, vuelvo a dividir, supongo que estamos haciendo la misma división. Cuando nosotros tenemos esos cálculos en nuestra teoría de líneas de transmisión, nosotros queremos que una línea de transmisión, voy a colocar cualquier forma, voy a colocar un cable unifilar, no bifilar para que haya una alimentación. Siempre va a tener una alimentación más B negativo. Y al otro lado quiero que me llegue la señal a una carga. ¿Qué es lo que pretendo? Que si yo coloqué esto, pues poder conocer el comportamiento. Ahí lo caracterizo con una Z0 y encuentro el resultado. ¿Qué hay de característica? Pues que tengo un voltaje de entrada y un voltaje de salida, es decir, todo en voltajes de entrada. Todo en voltajes. Y lo que va y da la vuelta es una corriente. ¿Qué ocurre? Que si el voltaje que yo ingresé acá, el voltaje de ingreso, vamos a colocarle de input, de output, si el voltaje